Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos Sí, días, profe, sí, sí buenos se le días. escucha. Muchas gracias. Ok, ok. Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Cómo habíamos quedado? Ok. Recuerden que el examen es el miércoles. No me acuerdo si ya les confirmé lo del supletorio o examen de recuperación, creo que se llama ahora, que va a ser presencial. Debe haberles llegado ya el calendario. A nosotros nos toca el lunes, si mal no recuerdo, el lunes 12 de septiembre debería ser, o 19, no, a ver, déjame ver. Un segundo. Veamos qué dice. A ver, programación. Quiere 3 de 7 a 9. 7 a 9. El lunes 19 de septiembre. ¿Ok? Lunes 19 de septiembre de 7 a 9. ¿En dónde? Supongo que en el laboratorio de informática. ¿Me puede repetir la fecha, por favor? Claro, el viernes, perdón, el lunes 9 de septiembre. Perdón, 19 de septiembre. Lunes 19 de septiembre. Lunes 19 de septiembre. Déjame ver cómo es esto. ¿No? ¿No es el aula? Aquí está, aquí está. ¿No? No está el aula. Supongo que será en el laboratorio de informática del sexto piso del edificio de eléctrica, del alto, ¿no? Evidentemente. Así que si quieren usar sus laptops, pueden hacerlo también, pero no es obligatorio. Eh, sí puede ser más fácil si es que tienen el mismo escenario de trabajo. No, pero en todo caso aquí ya estará instalado el CodeBlocks. No sé si alguien utiliza otra herramienta. Podría pedir también que se instale. Eh, Profe, dijo el laboratorio de informática en el sexto piso de cuál edificio. del edificio de eléctrica, del alto, porque hay dos, ¿no es cierto? ¿Que conocen? El bajito, que tiene 3 pisos, que es el más antiguo, y el más alto, que tiene 7 pisos. De acuerdo que está detrás del edificio más viejito. Porque bueno, este alto también es viejo, ¿no? Ya tiene unos 40 años, no sé, o más. Así que, bueno, el otro es más viejo todavía. Eh, eso, no sé si tiene alguna inquietud, pero bueno, eso para el supletorio. Esperaría que no se queden, pero bueno, tengan presente eso para que den lo mejor de sí, pues el día del examen, del miércoles, ¿no? Sí, si no se quedan, ¿no? Ok, ¿qué más?
Listo. Entonces vamos con lo que nos toca. A ver. Entonces el examen es hasta este tema, ¿de acuerdo? La parte práctica probablemente no incluya punteros, pero la parte teórica sí, ¿ok? Entonces, claro, con ustedes, bueno, no es tan teórico tampoco el examen teórico. También hay escenarios cortitos, así que vale la pena que pongan atención, ¿ok? Profe, disculpe que interrumpa. ¿A qué hora Sí. dijo el examen al final? El examen de 7 a 9. Ah, ya, el Sí, presencial, ¿verdad? sí, el examen de recuperación, ¿no? No, Ya. no el de la siguiente semana, por si acaso, ¿no? El examen, bueno, no sé, es que ahora cambian los nombres a cada rato. El miércoles tenemos la última evaluación, ¿cierto? Regular, ¿ya? El miércoles que viene. Y luego el lunes 19 de septiembre tenemos el de recuperación. Ese va a ser presencial, ¿no? Eh, el lunes 19 de septiembre a las 7 de la mañana hasta las 9. Eh, el aula no está en el calendario este, pero es casi seguro que sea en este edificio que les comento, ¿no? Porque no se me ocurre otro. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces avancemos. Ahí estamos. Entonces, este capítulo, ¿sí? Tiene que ver con un concepto que es el concepto de punteros. ¿Ok? Es un concepto relativamente sencillo, pero tiene su gracia también, ¿sí? Especialmente porque consiste en trabajar más directamente con la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una novedad, no digamos novedad, esto es un tema propio de este tipo de lenguajes de no tan alto nivel, ¿cierto? Como es el caso de C, ¿sí? En el caso de Python, en el caso de Java, que son otros lenguajes de programación de alto nivel, ¿sí? Eh, no se trabaja con punteros, no se trabaja directamente con la memoria, ¿sí? Eh, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ya habíamos comentado, ¿no? Poder trabajar directamente con la memoria, si tengo la experticia, me permite eh, hacer programas más óptimos, ¿cierto? Bueno, no más, programas más eficientes, ¿de acuerdo? No óptimos porque lo óptimo en realidad es ideal, ¿no? Bueno, entonces, puedo programar, ¿cierto? Código que sea, ¿cómo decirlo? Que ocupe menos recursos, ¿cierto? Eh, si soy buen programador, pues cada vez los programas que haga, pues podrán ocupar menos recursos. Y porque tengo las herramientas para hacerlo en C. En los otros lenguajes, ¿no es cierto? De más alto nivel, en cambio, ya no es tan sencillo. Sí, ya no hay esas herramientas, ¿sí? Así que es cada vez más difícil hacer programas eficientes, ¿no? Pero cuando voy a programar cosas así sencillas, ¿no es cierto? Que no requieren a lo mejor ni siquiera ponerse a la venta o ofrecerle alguna empresa, ¿no? Sino para consumo propio. Entonces puede ser, digamos, adecuado utilizar un lenguaje de alto nivel como Python o como Java, ¿cierto? Pero si voy a hacer algo tan crítico como, por ejemplo, eh, qué sé yo, un sistema operativo, ¿cierto? Entonces ya no, ya necesito más control sobre los recursos de hardware, ¿no? Entonces ahí viene la necesidad de utilizar C, ¿de acuerdo? Entonces esa es una ventaja importante de los lenguajes de bajo nivel que permiten utilizar, ¿no? Les dan más flexibilidad para trabajar con el hardware, ¿no? El problema es que hay que saber, ¿no? Si no se sabe, pues se pueden hacer
que se puede hacer que funcionen mal las cosas. ¿De acuerdo? Una desventaja del lenguaje de bajo nivel de C, por ejemplo, es que es más difícil de programar que los lenguajes de alto nivel. ¿De acuerdo? Entonces, los lenguajes de alto nivel, ustedes, digamos, les abstrae de ciertas cosas, ¿sí? Como del manejo del hardware, de los recursos de hardware. Entonces, no tienen que preocuparse de eso, de hacer mal el manejo de recursos, y por lo tanto es más fácil de programar en lenguajes de alto nivel, ¿no? Entonces, cuando ustedes aprendan Python o trabajen con MATLAB o con Java, ¿sí? Se van a dar cuenta de que es más fácil programar que con C. ¿Ok? Entonces, eh, es por eso importante el concepto de puntero, ¿no? Porque es propio de C. ¿Qué más? Listo. Entonces, como vamos a trabajar con direcciones, vamos a recordar cómo obtener una dirección. Sí, ustedes ya lo han hecho, aunque no muy reflexivamente, porque lo hemos hecho más mecánico, ¿no? Cuando utilizamos el comando scanf, ¿se acuerdan? Cuando utilizamos el comando scanf para leer un entero o un flotante, ¿sí? Uno de los argumentos que pasamos es la dirección de la variable, ¿sí? En donde van a almacenar el dato que están leyendo por teclado. Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿No? Entonces, retomamos esa sintaxis, ¿no? El ampersand al lado del nombre de una variable, ¿sí? Hace referencia a la dirección en memoria, ¿sí? De esa variable. ¿De acuerdo? Recuerden que la variable es un nombre que nosotros utilizamos eh, para referirnos a un contenedor de información, ¿no es cierto? Entonces, pero en memoria, esa variable tiene asociado una dirección. ¿De acuerdo? Es como nuestra casa, ¿no es cierto? Nuestra casa. O sea, si le pusiésemos un nombre a nuestra casa, ¿sí? La casa de la familia tal, ¿cierto? Pero esa casa que contiene, ¿no es cierto? Una familia, tiene una dirección. ¿De acuerdo? Esa dirección en el caso de C se obtiene poniendo el ampersand al lado del nombre de la variable. ¿Sí? Y miremos cómo luce, ¿no? Entonces aquí tenemos un programa pequeñito, tiene una cabecera y la función main. Y dentro de la función main, nosotros hemos declarado la variable var de tipo entera, a la que asignamos un valor, el 5 en este caso. ¿Ok? Y luego lo que vamos a hacer es imprimir la dirección de la variable var. Bueno, en este caso todavía no. En este caso lo que estamos haciendo es que vamos a imprimir var dos puntos. Sí, vamos a decir que vamos a imprimir el valor de la variable var dos puntos. Y en esta posición vamos a imprimir el valor, ¿no? Entonces el especificador de formato es porcentaje %d porque vamos a imprimir un entero. Y luego vamos a imprimir un salto de línea que, bueno, no interesa. ¿Ya? Luego de cerrar comillas, separado por una coma, escribimos el nombre de la variable cuyo valor estoy imprimiendo aquí, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Entonces, al ejecutar el código, eso es lo primero que vemos. Si le ven a la derecha, var dos puntos y el valor de la variable var, que asignamos acá arriba, que en este caso es 5. ¿Sí? Y luego vamos a empezar a referirnos a una dirección. No quiero imprimir la dirección de la variable var, ¿no? Entonces con printf, entre comillas, escribo un mensaje que dice dirección de var, dos puntos, y aquí en esta posición voy a colocar la dirección de la variable var, ¿no? El especificador de formato para para una dirección es porcentaje %p, ¿sí? P de pointer, no de puntero, ¿ok? Eh, entonces ese es el especificador de formato para imprimir una dirección, ¿sí? Y luego, separado por una coma, la dirección de la variable var. ¿Sí? Entonces, esto ya sabemos. ¿De acuerdo? Esto ya sabemos. Entonces, ¿sí? Al ejecutar el código, ¿no? Vemos acá que se imprime el valor de la variable var, 5, y luego la dirección de la variable var, que en este caso ha sido esta, ¿no? Como ven, está en formato hexadecimal,
Y esa es la posición, ¿no es cierto?, en memoria donde está almacenado este valor 5, ¿no?, asociado con la variable var. Si ustedes ejecutan este código en sus computadores, o si yo lo hago en este momento, seguramente me saldrá un valor distinto, ¿no? Evidentemente, porque el espacio de memoria asignado, pues dependerá del espacio, dependerá de lo que esté disponible en sus equipos, ¿sí? Y ya está, ¿no? Entonces, un puntero no es otra cosa que una dirección, ¿no? Porque una dirección, ¿qué es una dirección? ¿Cierto? Es una información que nos permite apuntar a un determinado sitio, ¿no? Si yo tengo la dirección de mi casa, ¿no es cierto? Ese es un puntero porque si yo la tengo, ¿no es cierto? Y la pongo en el mapa, en Google Maps, ¿sí? Al hacerlo estoy apuntando, estoy señalando esa dirección, ¿no? Lo mismo en C, ¿sí? Cuando tenga una dirección, esa dirección estará apuntando a eh, un espacio, ¿no es cierto?, determinado en mi memoria, ¿sí? En la memoria de mi equipo. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, los punteros almacenan direcciones, ¿sí?, en lugar de valores comunes, digamos, ¿cierto? Como por ejemplo enteros o flotantes o caracteres, ¿no? Un puntero almacena una dirección, ¿de acuerdo? Y para declarar un puntero, ¿sí?, es decir, un objeto que me sirva para almacenar una dirección, yo utilizo la siguiente sintaxis, ¿no? El nombre del puntero, usualmente utilizamos la P para recordar, para darnos cuenta de que se trata de un puntero. Y en este caso se va a llamar P1, o podría haberle llamado puntero 1, o como quieran, ¿sí? En realidad, como quieran, siguiendo las mismas recomendaciones para asignar el nombre a una variable, ¿no? La única diferencia con respecto a las variables normales es que antes del nombre se le pone un asterisco, ¿ya? Entonces, ese asterisco hace referencia a que se trata de un puntero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y antes de eso se especifica el tipo, ¿de acuerdo? Y ustedes dirán, pero si el puntero almacena una dirección, ¿por qué tengo que poner el tipo? Y en este caso, ¿por qué está entero? ¿No? Pues este tipo es el tipo de dato al que está apuntando P1, ¿de acuerdo? Entonces, el puntero, sí, almacena una dirección, ¿sí? Esa dirección está en algún lugar en la memoria, ¿de acuerdo? Y en ese lugar en la memoria, sí, estamos diciendo que va a estar almacenado un entero, ¿de acuerdo? Ojo que aquí hay dos cosas, ¿no? Una es la dirección a la que estamos apuntando y otro es el valor que estará en esa dirección, ¿de acuerdo? Voy a abrir un Excel. Quizás sea más fácil, aunque más adelante también tengo unas ilustraciones que pueden servir. Entonces, ya estoy declarando un puntero P1, ¿no es cierto? Entonces, ese puntero va a ser una dirección, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, cuando declaro el puntero me va a asignar la dirección en hexadecimal, ¿no? ¿Sí? ¿No estoy compartiendo? No. Ok, ya les comparto. Ahí está, ¿sí? Entonces decía que declaro un puntero P1 y ese puntero estará apuntando a la dirección 5A, B, C, ya, lo que sea, hexadecimal, ¿de acuerdo? Entonces, esa dirección, digamos que aquí está mi memoria, ¿sí? Aquí está mi memoria. Y la posición 5ABC es esta, ¿de acuerdo? Es esta, 5ABC. Entonces, esa es la dirección, pero lo que va a contener ese espacio en memoria, ¿no es cierto? Va a ser un valor, en este caso, entero, por ejemplo, el 5. ¿Sí?
No sabemos todavía porque solo estamos declarando, pero lo que decimos al declarar esto como int P1, ¿sí? Es que la dirección, ¿cierto? Eh, a la que apunta P1, que en este caso es 5ABC, ¿sí? Que es esta, ¿no es cierto? Aquí gráficamente, va a contener un entero. Entonces, cuando yo rellene este espacio, en este espacio debe haber un entero, el 10 o el 400 o el 4, como sea, ¿no es cierto? Entonces, ojo que este espacio en memoria tiene una dirección, ¿sí? O le corresponde una dirección y a su vez contiene un valor, ¿no? Es como el ejemplo que les decía, ¿no es cierto? En su casa es la casa de la familia tal, ¿sí? Contiene una familia, ¿sí? La familia X, ¿no es cierto? Pero además tiene una dirección, ¿de acuerdo? Esta es la dirección. En el caso de C, esta es la dirección asociada a este espacio y este es el valor que contiene ese espacio en memoria. ¿De acuerdo? Entonces, cuando declaramos un puntero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Una cosa es la dirección que va a almacenar este puntero, ¿sí? De hecho, este puntero puede estar, no sé, podría estar por aquí, ¿sí? Y el valor que está almacenado en este puntero, ese sí que es la dirección, ¿sí? Entonces, imaginémonos que este es P1, ¿sí? Aquí está P1 y este está apuntando a este espacio de memoria. ¿Sí le ven? Es como si yo pusiera una flechita aquí, ¿sí? Que hace referencia a que este puntero P1 está apuntando a este espacio en memoria, ¿sí? Y este espacio en memoria va a contener, de acuerdo a la declaración que estamos haciendo aquí, un valor entero. ¿De acuerdo? ¿Sí está más o menos claro eso? Muy bien. Espero que sí. Ya vamos a hacer más ejercicios, ¿no? Pues vamos a tomar nuestro tiempo. Listo, entonces cuando declaro el puntero, no se olviden de poner el asterisco antes del nombre del puntero, ¿sí? Puede estar separado con un espacio, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que el puntero en este caso va a ser este, que tiene antes el asterisco, ¿de acuerdo? Eh, en ambos casos nosotros estamos declarando dos punteros, P1 y P2, ¿sí? Que van a apuntar a un entero, ¿sí? O sea, estos son P1 y P2, son punteros de tipo int, que quiere decir que están apuntando a espacios en memoria donde se almacenarán enteros, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo. Ojo con esto, cuidado. Aquí estamos declarando un puntero P1, y además una variable normal P2, ¿sí? Un puntero P1 que apunta a un entero y una variable P2, ¿cierto? Que contiene un entero. Bueno, por eso quizás lo recomendable es hacerlo así, ¿no? Sí, que el asterisco esté pegadito a la variable puntero y así es un poco más fácil de verlo, ¿no? Porque si no puede ser confuso. Entonces, este es un puntero a entero, pero este no es puntero. Este es una variable común y corriente que contiene un entero. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Miren que hay varias formas, ¿no? Podrían pensarse que si el asterisco está pegado al int, ya está mal, pero no, también funciona. En todo caso, lo que les recomiendo es, como siempre, ¿no? Int, el asterisco pegado a la variable puntero, y el resto de variables, si no necesitan que sea puntero, pues sin el asterisco. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nada? Ok. Sí. ¿Qué pasaría si yo declaro un puntero entero, pero Ujú. en vez de guardar un entero, guardo un flotante? Ya. Seguramente en el compilador, verás, es que hay varias opciones. Sí, puede ser que el compilador directamente detecte esto y te dé una advertencia, ¿sí?
No sé si ustedes han probado hacer algo parecido a lo que dice el compañero, pero sin punteros, ¿no? O sea, ustedes declaran una variable de tipo entera y en Error, ella, profe. una variable de tipo de entera e intentan almacenar ahí un flotante. Ahorita no estoy seguro, pero a veces me ha pasado que se considera solo la parte entera del flotante. ¿Sí me entienden? O sea, la variable es entera. Entonces, pero no estoy seguro si es en este escenario, ¿no? Bueno, voy a poner un Excel. Podemos probarlo también, ¿sí? Entonces, este es un lugar donde van a almacenar una variable de tipo entera, ¿cierto? Bueno, otra si quieren, ¿ya? E intentan asignarle, ¿sí? Un valor flotante. Entonces, intentan guardar aquí 5.8. Entonces, una cosa que podría pasar, sí, hasta habría que probarlo, pero a lo mejor da error, como dice el compañero. Puede ser que les dé una advertencia y el programa igual se compile, ¿no es cierto? Porque claro, para asignar el valor flotante aquí, a lo mejor dependen de lo que ingrese el usuario, ¿cierto? Ya. A lo mejor se compila y les da una advertencia, o a lo mejor no se compila y les da un error, o a lo mejor se compila sin advertencia, ¿cierto? Se ejecuta normalmente, y cuando intentan almacenar aquí un valor flotante en una variable entera, ¿sí? Lo que se hace es almacenarse solo la parte entera del flotante que están asignando. ¿De acuerdo? Sí, es una pregunta interesante porque seguramente, dependiendo del lenguaje que utilicen, el comportamiento va a ser distinto, ¿no? ¿Sí? Hay lenguajes más amigables que podrían hacer lo que les estoy comentando. Ya no les da error, pero lo que almacenan es simplemente la parte entera del valor real con decimales que están ingresando. ¿De acuerdo? Entonces habría que mirarlo, ya lo vemos si quieren. Recuérdenme cuando ya empezamos a hacer ejercicios, quizás hoy mismo, o si no, la siguiente clase y lo probamos, ¿no? O si no, lo pueden probar ustedes mismos, ¿no? Porque es lo mismo que comentaba el compañero, ¿no? Es lo mismo que si trabajásemos con punteros, ¿de acuerdo? Yo aquí estoy diciendo que apunto a un espacio en memoria que va a almacenar un entero, ¿sí? E intento guardar ahí un flotante. Sí, y hay que ver qué pasa, ¿de acuerdo? Entonces, me da la impresión a mí que lo que hace es guardarse ahí en este ejemplo específico, guardarse la parte entera del valor flotante que estoy tratando de guardar ahí, ¿no? Puede ser que si trabajo con otros tipos de datos, el comportamiento sea distinto, ¿sí? Obviamente, si guardo aquí un espacio, separo un espacio para almacenar un carácter y ahí intento guardar un entero, a lo mejor sea más crítico y ahí sí que me dé un error. ¿Ok? Por eso la validación de datos es importante, ¿no? Especialmente cuando estoy trabajando con rangos dentro de los cuales pues, mi programa funciona. ¿Sí? Si recibo valores fuera de esos rangos o de tipo distinto, pues evidentemente el programa va a funcionar mal. Entonces, un programa que ya vaya a funcionar que ya vaya a trabajar en la práctica, ¿no es cierto? En producción, como lo dicen, ¿no es cierto? En la vida real debería considerar todas estas cuestiones con respecto a los tipos de datos. ¿Ok? Entonces ya lo miramos. Siguiente. ¿Qué dice? Asignación de direcciones a punteras. ¿Ya? Ojo con eso, ¿no? Aquí estamos declarando un puntero PC a entero y una variable C que va a contener un entero. ¿Sí? Por eso, como les decía, quizás es mejor hacerlo así para no confundirnos, ¿no? Porque si lo dejan así, parece que todo va a ser puntero, ¿no? Ojo, si no se vayan a confundir, ¿no? La variable puntero es solamente aquella que tiene directamente al lado, ¿sí? El asterisco. Entonces, por eso también es conveniente cuando declaran un puntero poner la P. Así cuando ven, ya se acuerdan de que se trata de un puntero, ¿no? Pero obviamente para que sea puntero, debe tener el asterisco al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces tengo un puntero llamado PC, ¿sí? Que va a apuntar a un entero y una variable C que va a contener un valor entero. ¿Sí?
Luego lo que hacemos es asignarle a C, ¿sí? Como C es una variable entera, le asigno un valor entero, en este caso 5, no hay ningún problema. Y en el caso de PC, cuando quiero asignarle algo, ¿sí? Como es un puntero, ¿sí? Tengo que asignarle de ley una dirección. ¿De acuerdo? Si a PC, que es puntero, le asigno un entero, me va a dar error. Sí, ahí sí me va a dar error. ¿De acuerdo? Porque PC es un puntero. Entonces, siendo un puntero, tengo que asignarle una dirección. En este caso, ¿qué le estoy asignando? La dirección de la variable C. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una variable C que contiene el valor 5 y tengo un puntero PC, ¿sí? Que está apuntando a C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hago esto? ¿No es cierto? Porque para hacer énfasis en que me estoy refiriendo al mismo espacio de memoria de dos formas distintas. ¿Sí? La una por valor y la otra por referencia. ¿Sí? Esto es lo que se conoce por valor, cuando le asigno, o cuando me refiero a un espacio en memoria directamente por el nombre de una variable normal, o cuando me refiero a un espacio en memoria a través de su dirección. ¿De acuerdo? Entonces a la variable C estoy asignando el valor 5 y al puntero PC estoy asignando la dirección de C. ¿Ok? Listo. ¿Cómo obtenemos el valor de lo apuntado? ¿Sí? Imagínense lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos es asignar un valor a un puntero. ¿Sí? Entonces, como resumen, a un puntero de ley hay que asignarle una dirección, ¿sí? Porque el puntero sirve para apuntar y debe apuntar en alguna dirección. ¿Sí? Ahora, sabiendo que tenemos el puntero, ¿no es cierto? Sabiendo que mi puntero está apuntando, ¿cómo obtengo el valor de lo que está apuntando mi puntero? ¿Sí? Veamos este ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, como el de arriba, declaramos un puntero a entero y declaramos una variable entera. ¿Sí? A la variable entera le asignamos un valor entero, 5, como ya hemos hecho varias veces, y al puntero PC, claro, tiene sentido que le haya llamado PC porque es un puntero que está apuntando a C. ¿Sí? Si ven, la nomenclatura debería facilitarme la lectura del código, ¿no? Entonces, PC apunta a la variable C porque contiene la dirección de C. ¿De acuerdo? Y finalmente, ya. ¿Cómo imprimo el valor de C? ¿Cómo imprimo el valor de C? De la forma que ya sabemos también, ¿no es cierto? La forma común y corriente de imprimir el valor de C, ¿cuál es? Printf, ¿cierto? Comilla doble. Bueno, aquí se ponen otras comillas. Porcentaje de, coma, C. Esta es la forma que aprendimos, ¿no es cierto? De imprimir el valor de una variable entera, en este caso. ¿Ya está? Sí, este es el paso por valor de C. Pero usando punteros, y ya que tengo un puntero a C, también puedo imprimir el valor que está en la variable C, ¿sí? Por referencia. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el mismo printf, el especificador de tipo, porque lo que voy a imprimir es un entero. ¿Y cómo me refiero al valor de C? Utilizando un puntero a C, de esta manera. ¿Sí? Asterisco PC. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo, dentro del código, no en la declaración, porque en la declaración el asterisco me sirve para declarar un puntero. ¿Ya? Ese es un uso del asterisco. ¿Ya? Una vez que he declarado el puntero PC, ¿sí? Cuando quiero referirme al contenido de lo que está apuntando PC, ¿sí? Yo utilizo el asterisco. Entonces, cuando ejecutan este código, ¿sí? Este printf lo que va a hacer es imprimir el valor de C.
que es 5. ¿Sí? El valor de lo apuntado por PC. ¿A quién está apuntando PC? A C. ¿Y cuál es el valor de eso? 5. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo pongo así? ¿Quién me dice? ¿Qué estaría imprimiendo ahí? ¿Qué estaría intentando imprimir? La ¿Un dirección. puntero? El puntero, lo que contiene el puntero, es decir, la dirección de C. Pero me daría error, ¿no es cierto? Porque la dirección de C, ¿sí? Para imprimirse, necesita el especificador de tipo P. Entonces ahí sí me diera, ahí sí se ejecutaría el código, ¿no es cierto? Ya no me daría error. Pero lo que quería imprimir era el valor de lo apuntado por PC. Entonces, para hacer referencia al valor de lo que apunta un puntero, utilizo el asterisco. ¿De acuerdo? Lo que está aquí, ¿no? Asterisco PC obtiene el valor almacenado en la dirección apuntada por PC. ¿Sí? El asterisco se conoce como operador de dereferenciación. ¿Sí? O sea, PC está haciendo referencia a C. ¿No es cierto? PC está haciendo referencia a C. Está apuntando a C. ¿Ya? Pero yo quiero que a partir de esa referencia, a partir de esa dirección, obtener el valor de lo apuntado. ¿Sí? Entonces, de referencia, utilizando el asterisco. ¿De acuerdo? Ojo con esto porque sí puede ser un poco confuso, ¿no? ¿Qué más? Cambio de valor apuntado por un puntero, ¿no? O sea, pues, ahorita está apuntando a C, ahora quiero que apunte a D. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Pues, obviamente cambio la dirección, ¿sí? Perdón. Es que aquí estoy cambiando el valor, no la dirección. Ahorita estoy apuntando a la familia X, pero ahora quiero que ya no esté ahí la familia X, sino la familia Y. ¿No es cierto? Si utilizásemos valores, eso es facilito, ¿no? C igual a 5, perfecto. Y luego ya quiero que el nuevo valor sea 10, entonces C igual a 10. ¿Ya? Pero ahora quiero hacerlo utilizando punteros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Aquí estoy declarando un puntero PC. No digo un puntero AC porque todavía no se sabe, ¿no? Aquí dice PC, pero ¿de qué depende a dónde apunta PC? De lo que ponga más abajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, este es un puntero PC. ¿Sí? Este es un puntero PC y este es una variable C. A C le asigno el valor 5 y aquí recién estoy haciendo que el puntero PC apunte a C. Entonces, ahí sí ya puedo decir que PC apunta a C. Ojo, ¿no? Porque aquí el nombre es solo el nombre, ¿no? ¿Ya? Abajo es donde yo indico que PC, o hago que PC apunte a C, ¿no? Cuando almaceno en puntero PC la dirección de C. ¿Ya? Luego, con el operador de referenciación, asigno un valor a lo apuntado por PC. ¿Le ven? ¿PC a dónde apunta? A C. ¿Sí? Entonces, al hacer asterisco PC, estoy diciendo el valor de lo apuntado por PC, es decir, el valor de C, ahora va a ser 1. Esto es algo así como hacer C igual a 1. ¿De acuerdo? Haciéndolo por valor sería tan sencillo como esto. ¿De acuerdo? Cuando lo hago con punteros, tengo que utilizar el operador de referenciación, el asterisco, para hacer referencia al valor apuntado que está siendo apuntado por PC, es decir, a 5. Y ahora le voy a cambiar y va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, al imprimir un printf, ¿cierto? Asterisco PC, estoy imprimiendo el valor apuntado por PC. Como ya asigné 1, entonces ahora el valor sería 1. ¿Cierto? Y para comprobarlo, imprimo también ese mismo valor, pero utilizando directamente el nombre de la variable C y no el puntero. ¿De acuerdo?
Entonces, PC, así tal cual, almacena la dirección de C, ya dijimos, ¿no es cierto? PC está apuntando a C, y con asterisco PC igual a 1, lo que estamos haciendo es cambiar el valor de lo apuntado por PC, es decir, cambiar el valor de C. ¿De acuerdo? Profe, y aquí con el puntero se estaría más o menos haciendo, o se estaría dejando, o sea, se usaría de una forma más sencilla punteros, cambiar el valor de alguna variable, en lugar de estarle cambiando con scan, ¿verdad? A ver, ¿en qué caso le cambias con scan? Como, o sea, cuando, por ejemplo, actualizábamos la base de datos en el anterior ejercicio, Ajá. nosotros le actualizábamos con scan. O sea, nos metíamos a la memoria y le actualizábamos con scan, pero aquí ya no es necesario ir actualizándole por teclado, porque ya Bueno, se le va a actualizar la variable. ok, no me queda claro el ejemplo que estás poniendo. No sé si, verás, vamos a hacer unos ejercicios que están más abajo y ahí me comentas, porque así no te entiendo muy bien. ¿De acuerdo? Espérame deme un minutito, por favor, que tengo aquí alguien que me está golpeando la puerta. Ok, ya revisamos. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Sí, en el segundo print, la salida no tendría que ser 5. Ya. No, porque tome en cuenta esto, ¿no? Aquí estamos cambiando el valor de C. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que PC está apuntando a C, ¿no es cierto? Vamos a ponerle en el... Estamos declarando un puntero PC que tiene esta dirección, que es esta de aquí, ¿cierto? Esta de aquí, ¿ok? Y también estamos, bueno, todavía no es de esta dirección, ¿no? También estamos declarando una variable C, ¿ok? Eh, C tiene, cuando la declaramos, ¿no es cierto? El compilador hace, lo que hace es reservar, bueno, cuando se ejecuta el programa, se reserva un espacio en memoria, ¿sí? Entonces, al declarar eh, C en este caso, se reservó este espacio en memoria que está aquí, ¿no? Que nosotros, no sé cómo ponerlo, sabemos que es 5 ABC, ¿de acuerdo? Luego, más abajo, ¿qué hacemos? Hacemos o decimos que PC, ¿no es cierto? Es igual a ampersand C, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo aquí es que el puntero C que creamos acá, este puntero puede estar por aquí, ¿no? Imagínense que ese puntero está aquí, ¿sí? Y al hacer PC es igual a ampersand C, lo que estoy haciendo es poner en el espacio del puntero la dirección de C, ¿no? Entonces, dentro de la memoria, en ese espacio de memoria, estoy colocando la dirección de C. ¿Sí? Entonces, esta posición, esta dirección, es la de acá. ¿De acuerdo? El contenido es el que esta variable C todavía no tiene asignado. ¿No es cierto? Entonces, eh, esto es lo que está pasando. Más adelante tengo un dibujito que a lo mejor queda más claro, con el que queda más claro, pero básicamente es lo que estamos haciendo así, aquí, ¿no es cierto? Entonces, al poner PC es igual a ampersand C, estoy diciendo
en la posición o dentro del puntero PC voy a poner la dirección de C. ¿De acuerdo? Entonces más abajo lo que hago es asterisco PC. Ah, no. Creo que puse C igual a 5. ¿No es cierto? Entonces al hacer C igual a 5, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo en este espacio de la variable C el valor 5. ¿De acuerdo? Pero más abajo, ¿qué es lo que hago? Asterisco PC igual a 1. Entonces, ¿qué hace el asterisco PC? ¿Sí? El asterisco PC se refiere al valor, ¿sí?, apuntado por PC. ¿Sí? Recuerden que este es el puntero PC, que contiene la dirección de C. ¿Qué es lo que está apuntando este puntero? Este puntero está, como tiene la dirección de la variable C, está apuntando a C. Está apuntando a 5. ¿Sí? Cuando pongo asterisco PC, ¿sí?, me estoy refiriendo al valor de lo que está siendo apuntado por PC. Es decir, me estoy refiriendo al valor de C. Y cuando le asigno 1, estoy cambiando ese valor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, al imprimir el valor de lo apuntado por PC, como ya lo cambié, ¿sí?, ya no es 5, ahora es 1. ¿Sí? Y hago lo mismo, o sea, estos dos printf imprimen lo mismo, solo que refiriéndose al espacio y memoria de forma diferente. Este utilizando el puntero PC y este utilizando directamente la variable C. ¿De acuerdo? Profe, ¿y por qué no le coloca el asterisco en PC, en el segundo PC? Donde en el Excel. No, en el PowerPoint, ahí en la parte, ahí si ve el PC que es igual a ampersand C, ¿por qué en ese PC no le pone el asterisco? Ya, porque aquí no te estás refiriendo al valor del apuntado por PC, sino a la dirección. ¿Sí? Cuando te refieres a PC sin nada, sin asterisco, te estás refiriendo al contenido del puntero. Mira que son dos cosas, ¿no? Este es el puntero y esta es la variable C. Entonces, cuando pones PC igual a ampersand C, ¿no es cierto?, te estás refiriendo al puntero, ¿sí? Y dentro del puntero estás asignando una dirección, ¿no es cierto? Entonces, al hacer esto, estás poniendo dentro del puntero la dirección de C. Al hacer eso, tu puntero está apuntando a C. ¿De acuerdo? Acá abajo, en cambio, lo que haces no es referirte al puntero. Sí, con asterisco PC no te estás refiriendo al puntero, no te estás refiriendo a esta dirección, sino al valor que está siendo apuntado desde aquí. O sea, al poner 5 ABC, al poner la dirección de C dentro del puntero, tú estás diciendo, yo apunto a este espacio en memoria. ¿Ya? Esto es lo que hicimos aquí. Pero en el siguiente paso, al hacer asterisco PC, ¿sí?, a lo que me refiero es al valor de lo que está siendo apuntado. Si este está apuntando acá, ¿cuál es el valor que está siendo apuntado? El que contiene aquí este espacio de memoria. Antes era 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces digo, ese valor que está siendo apuntado ahora va a ser 1. Entonces le cambio. ¿De acuerdo? Entonces, en el un caso me refiero al puntero, ¿no es cierto?, a la dirección que está siendo apuntada. Y en el otro caso me refiero al valor de lo que está siendo apuntado. ¿De acuerdo? Déjenme Sí, ver si profe, es... ahí ya le entendí. Ok. Veamos si es que alcanzamos a revisar el grafiquito. Este gráfico es más o menos lo que estoy tratando de explicar en el Excel, pero quizás está un poco mejor. ¿Ya? Pero bueno, nos falta todavía una diapositiva antes de llegar a ese. Ya. Aquí tenemos un ejemplo parecido, pero bueno, hay un detallito, hay una cosa distinta para ver si le entiende. ¿Ok? Ya. Aquí también vamos a cambiar el valor de lo apuntado por un puntero, ¿no es cierto? Pero en este caso tenemos dos variables enteras, C y D, y un puntero PC. Todavía no sabemos a qué va a apuntar PC. Ya, pero es un puntero.
Entonces a él hay que asignarle una dirección. Ya, luego, a la variable C le asignamos el valor 5. ¿Sí? Y a la variable D el valor menos 15. ¿Ya? A PC, ¿sí? Le asignamos la dirección de C. Si recuerden, PC como es puntero, de ley tiene que asignársele una dirección. ¿Ya? Al hacer esto, ya sabemos que, ¿qué está haciendo? PC está apuntando a C. ¿Cierto? Y luego de hacerlo, imprimo, ¿sí? ¿Qué imprimo? El valor de lo apuntado por PC. ¿Sí? Entonces, PC a qué apunta? A C. ¿Cuál es el valor que está en C? 5. Entonces, lo que se imprime aquí es 5. Ojo, no se vayan a asustar. Se pueden poner dos sentencias de código en la misma línea, ¿no? Siempre y cuando estén separadas por punto y coma, como siempre lo hacemos, ¿no? ¿Sí? Pues no es tan recomendable porque es más difícil de leer el código, pero bueno, ahí está. ¿Vale? Entonces aquí imprimimos PC. Perdón, imprimimos el valor de lo apuntado por PC. ¿Qué apunta a PC? Apunta a C. ¿Y cuál es el valor de C? 5. Ahora, veamos qué pasa en la siguiente línea, que es donde se complica un poco. ¿Qué estoy haciendo aquí? PC igual ampersand D. ¿Qué me dice? Asigna la dirección de D. A PC. Y eso en términos prácticos, ¿qué significa? Que PC ya no está apuntando a C, ahora está apuntando a D. ¿No es cierto? En el puntero PC que tenía almacenada la dirección de C, ¿sí? Que en ese momento apuntaba a PC, que apuntaba a C, ahora está apuntando a D. ¿De acuerdo? Y al hacer la misma sentencia printf de arriba, ¿sí? Miren, printf porcentaje D, voy a imprimir un entero, coma asterisco PC, ¿sí? ¿Qué hace asterisco PC? Asterisco PC se refiere al valor apuntado por PC. ¿A qué está apuntando PC? A D. ¿Cuál es el valor de D? Menos 15. ¿Sí? Entonces la salida de esta sentencia es menos 15. Y miren, utilizaron la misma sentencia que arriba, pero PC ya estaba apuntando a otro lado. Ya estaba apuntando a D, entonces por lo tanto lo que se imprime es el valor de. ¿De acuerdo? En resumen, inicialmente PC apuntaba a C, luego PC apunta a D. Por eso los valores impresos cambian. ¿De acuerdo? Listo, y aquí tenemos una ilustración un poco relacionada con lo que hacía en el Excel, ¿sí? Unos dibujitos más bonitos con flechas que se señalan el apuntamiento que estamos haciendo con los punteros. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí declaro un puntero PC y una variable C, ¿sí? Puntero a entero. Entonces, al hacer esto, lo único que están haciendo es reservar en memoria espacio para el puntero PC y espacio para la variable C. Y miren cómo se diferencia el puntero de la variable, ¿no? Aquí una flechita, pero no se sabe todavía a dónde está apuntando. ¿Sí? Luego, la variable C se le asigna el valor del 22. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hace eso? Sí, en el espacio designado para C en memoria se pone el 22. ¿Sí? Luego se imprime el valor de C de la forma que ya sabemos, utilizando la referencia por valor. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Hacemos que PC apunte a C, ¿no? Almacenando en PC la dirección de C. ¿Sí, no? Entonces, al momento de almacenar la dirección de C en el puntero PC, ¿qué estamos haciendo? Sí, ustedes ya saben, ¿no? Aquí se pondrá la dirección de C dentro y lo que es equivalente a que PC apunte a C, que ya tenía el valor de 22. ¿Sí? Luego, imprime el contenido del puntero, imprimo la dirección del puntero PC. Ustedes ya saben, ¿no? Que para imprimir una dirección o el valor de un puntero, el especificador de formato es porcentaje P. ¿Sí?
Y como estoy haciendo referencia a la dirección o al contenido del puntero, pongo solo PC. ¿Sí? Solo PC. Y acá abajo imprimo el contenido del puntero PC. ¿Sí? Como el contenido del puntero PC es un entero, ¿sí? Porque se declaró como un puntero entero. ¿Sí? Entonces utilizo el especificador porcentaje D. Y para referirme al contenido de lo apuntado por PC, a ver, déjenme ver aquí, creo que se me... Así mejor. Contenido de lo apuntado por PC. ¿Sí? Para hacer referencia a ese contenido, utilizo asterisco PC. ¿De acuerdo? Entonces lo que se imprime es el 22. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Luego, cambio el valor de la variable C. ¿Y qué es lo que ocurre? En lugar de tener 22, ahora tengo 11, el nuevo valor que asigné. ¿De acuerdo? Y me voy a saltar a la siguiente línea. Y utilizando el operador de desreferenciación, ¿sí? Cambio el valor de lo apuntado por PC. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de lo apuntado por PC aquí? 11. Con asterisco PC, cambio el valor a 2. Y ahora es 2. ¿Sí? Espero que así quede un poco más claro, ¿no? Luego los mensajes de donde se imprimen los valores de C, pues pueden revisarlos en casa, si no los revisamos también el lunes. Pero más o menos es lo que trataba de explicarles en el Excel, ¿cierto? Cómo, utilizando el ampersand al lado de una variable, ¿cierto? Asignamos la dirección de esa variable a un puntero, ¿sí? Y cómo con el operador de desreferenciación cambiamos el valor de lo que está siendo apuntado por ese puntero, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ya nos queda mucho tiempo. La siguiente clase, si quieren, traten de, o si pueden, traten de terminar de leer las últimas 4 diapositivas. Las vamos a revisar brevemente en la clase que viene y haremos un par de ejercicios, ¿de acuerdo? Para consolidar el conocimiento y pues resolver alguna duda que haya surgido. Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos entonces la siguiente. Sí, Tal vez podría reunirse con nuestro grupo para hablar sobre el proyecto a las 11 hoy. a las 11. Sí, sí, sí podría. Claro que sí. Ya dije, entonces le mando un correo, ¿ya? Ok, no hay problema. En el mismo link de la clase podemos reunirnos si desean. Ah, ya, ¿Sí? entonces mejor así, entonces. Ok, listo, chicos. Ya, gracias. A ustedes, ya nos vemos. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego.